Estamos con Roberto Pereira, el doctor Pereira, abogado penalista que antes ha estado también con nosotros, que parte de lo que ha venido haciendo doctor Pereira es también la defensa de algunos colegas periodistas, lo conocemos ya de esas lides. Ahora, la idea que usted lanza en redes sociales por lo menos nos muestra que no todo puede estar perdido, que la entidad que persigue el delito podría abocarse exclusivamente a estos casos de recorte de salarios, del delito de concusión. 13 congresistas mochasueldos. ¿Daría para actuar a ese nivel? ¿Hacer un equipo especial, darles protección, determinar a fiscales que se encarguen de perseguir esta conducta delictiva en el Parlamento? Buenas noches, doctor Pereira. Bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias por la entrevista. Sí, bueno, efectivamente yo creo que esto es un caso paradigmático donde el Ministerio Público podría implementar, como sugiero ahí, un canal de denuncia para que las personas, obviamente con las protecciones del caso, para que las personas que están siendo afectadas con esta conducta en el Congreso de la República, me refiero a los trabajadores, que son obligados a entregar parte de su sueldo, puedan hacer las denuncias, enviar la información correspondiente e iniciarse una investigación a partir de los datos que puedan ir aportando. Esto debería ser una práctica ya implementada hace muchos años en el Perú. Lo que ocurre es que la legislación que existe al respecto es una legislación muy insuficiente y poco clara, ¿no? Me refiero a la legislación de protección al denunciante. Hoy día en los países más desarrollados existen normas de protección al denunciante, lo que en el mundo anglosajón se llama los whistleblowers, ¿no? Es decir, normas que permiten que las personas que tienen conocimiento de la comisión de un delito, pero que necesitan un nivel de protección, por lo menos al inicio, porque pueden verse sometidos a represalias, puedan encauzar esta información a las autoridades y estas, sin duda, empezar investigaciones. Yo creo que este es un caso paradigmático, como decía, porque claramente los trabajadores del Congreso están sometidos a un poder muy significativo por parte de los congresistas. Esto es una práctica ya generalizada, como se está demostrando, por lo tanto, están involucrados más de un congresista, involucran más de una organización política y probablemente estemos con muchas personas comprometidas en este caso. Entonces hay un interés en los congresistas y en el Congreso como cuerpo de no investigar, de ocultar y probablemente hasta de amedrentar e impedir que estas personas puedan denunciar. Por lo tanto, creo que es importantísimo que el Ministerio Público pueda hacer público y pueda implementar un canal de esa naturaleza. Y por otro lado también creo que es importante que la Contraloría General de la República intervenga, ¿no? La Contraloría, que es tan proactiva, ¿no?, para hacer informes e intervenir cuando se trata de funcionarios de tercera, cuarto, quinto nivel. En este caso, tratamos el Congreso, vemos que la Contraloría se queda absolutamente callada cuando es evidente, ¿no?, que cada semana o cada 2 o 3 semanas se denuncian pues casos de congresistas que se apropian del sueldo de sus trabajadores a través de actos de coacción. No olvidemos que un caso emblemático fue el caso del congresista o del excongresista Michael Urtecho, que fue condenado a 22 años de pena privativa de libertad precisamente por desplegar este tipo de práctica que implicó además la comisión de otros delitos, en su caso de ahí la pena significativa a la que fue condenado. Entonces no estamos hablando de cualquier conducta, estamos hablando de una conducta delictiva que importa una gravedad significativa, sobre todo viniendo de congresistas que ejercen pues un poder importante y que el país no puede permitir que ese tipo de cosas ocurran en el Congreso, ¿no? Justamente, abogado, en el caso de el excongresista Urtecho, da la casualidad de que para resolverse a esta pena de más de 20 años de cárcel se duró más de 10 años el caso, el juicio, y ahí vemos lo lento también que es el sistema de justicia para actuar frente a las evidencias en la que era la esposa, él, los que recibían el dinero de sus trabajadores. Y lo decía hace unos instantes, en el propio Congreso los procesos políticos también son bastante largos, con el ámbito de proteger el voto, proteger a, digamos, las negociaciones internas que hay. Usted ha dicho de que la mirada fiscalizadora debería ser de apoyo para los denunciantes, debería ser desde el Ministerio Público y la Contraloría. ¿Existe dentro de su expertise, en lo que podría ver,
¿Alguna posibilidad de que el Congreso como institución haga algo para evitar justamente que esto continúe siendo una constante? Porque hay un detalle aquí, abogado. Las denuncias que hemos presentado, se ha presentado en Punto Final, hay un flujo porque se han hecho depósitos, pero podrían haber congresistas que están pidiendo esto en efectivo, evidentemente para no dejar en el sistema bancario ninguna huella ni rastro de este dinero. Desde el Parlamento como institución, ¿se puede hacer algo para proteger al denunciante o no? Toda esta Pero yo veo muy difícil, ¿no? Porque ya hemos visto en los casos que se han denunciado que falta una voluntad política para parar esta situación. Y yo creo que eso ocurre porque, insisto, es una práctica generalizada, es decir, muchos más congresistas es altamente probable que estén involucrados de distintas tiendas políticas y podrían incluso estar involucrados hasta las propias agrupaciones políticas en este tipo de práctica. Por lo tanto, yo no veo ningún incentivo en el Congreso de la República de poder frenar esta práctica o poder hacer algo para que esta práctica primero se evite y luego los responsables sean adecuadamente sancionados. Por eso creo que es muy importante que la Fiscalía pueda implementar este mecanismo de denuncia para poder conocer a detalle, ¿no?, lo que está ocurriendo ahí, que las personas que denuncian se sientan protegidas. Recordemos que una trabajadora del Congreso que denunció también este tipo de situaciones incluso fue despedida, ¿no?, bajo la forma de renovación de su contrato. De Edgar Tello, ¿no? Así es. Entonces, y lo mismo ocurre con otros trabajadores del Congreso que se ven pues sometidos a este poder de los congresistas y por lo tanto eso les inhibe de denunciar. Yo creo que los trabajadores del Congreso deben recibir un mensaje institucional muy claro por parte de la Fiscalía y por parte de la Contraloría General de la República de que se sientan animados a denunciar y que sus denuncias van a ser adecuadamente tramitadas y sobre todo que ellos no van a verse sometidos a represalias por parte de los congresistas o de las agrupaciones. Yo no creo que el Congreso haga ninguna iniciativa para terminar con esta práctica perversa. Por eso es que creo que acá debe intervenir el Ministerio Público, debe intervenir la Contraloría General de la República, ciertamente de la mano de la prensa y de la opinión pública, porque creo que es la única manera de que los políticos representados en el Congreso o que están en el Congreso puedan tener los incentivos para solucionar esta situación y sancionar a los culpables. Ahora, los llevo, Cari, doctor Pereira, a un escenario donde quizá podemos cambiar la mirada y pasar a pensar en qué medida podrían justificarse estos recortes como una suerte de aportes. Me estoy poniendo un argumento que incluso lo dan algunos congresistas o algunos políticos. ¿No es casi un contrato prehablado cuando un trabajador va o un congresista sale elegido y dice ya, tengo 7 plazas, que se den a todos mis colaboradores con los que estuvieron en campaña, ok, reparto ahí los puestos y acordamos, congresista y trabajadores, me aportas un 10%. ¿No pasaría una salida por de alguna manera darle una legalidad a nivel de aporte al partido? No sé, me estoy poniendo a pensar en cómo esto que está tan normalizado puede entenderse como, oye, esto es lo que tengo que hacer para ocupar el puesto. Y en todo caso, si hay algún beneficiario que no sea el congresista, sino el partido, la militancia. O sea, es muy descabellado pensar de esta manera, doctor Pereira, porque muchos casos, y esto de pasillos, digamos, del Congreso, los trabajadores aceptan esa condición, aceptan la condición de, ok, y de hecho por acá en los comentarios alguien puso, un sueldo de 5.000, que me quites 1.000, yo feliz, trabajo no hay, dicen, ¿no? Poniéndome en ese escenario, ¿qué podemos comentar sobre eso, doctor Pereira? Yo creo que eso no debería ocurrir, es decir, no debería normalizarse esta situación, porque claramente la relación entre un congresista que contrata o que puede decidir la contratación o que puede influir en la contratación o desencadenar la contratación y un trabajador que es contratado, hay una relación de poder, hay una relación asimétrica en la cual no es posible una negociación o que, digamos, sea verosímil de que la persona lo está haciendo de manera voluntaria. El Congreso, el presupuesto del Congreso no debe servir para financiar a los congresistas ni financiar a los partidos. Y esto yo creo que tiene que ver con un problema estructural en el Congreso de la República, que es la ausencia de una burocracia parlamentaria profesional. No puede ser que cada vez que ingresa un Congreso, los congresistas tengan una cuota
de funcionarios, de asistentes, de asesores, ¿no? Que depende de su despacho. El Congreso de la República debe tender a ser una organización que tenga una burocracia profesional estable, ¿no? Que sean profesionales competentes. Y eso le da estabilidad también al Congreso de la República, porque no está cambiando a personas con el ingreso, con la renovación de cada parlamento. Debería ser muy excepcional o estar prohibido que los congresistas tengan capacidad de contratar a gente en su despacho, porque eso precisamente debilita la burocracia parlamentaria, debilita la institucionalidad parlamentaria y además propicia este tipo de prácticas perversas, que es arrebatarle el sueldo a sus trabajadores, ¿no? Bajo distintos argumentos, ¿no? Le podemos poner la etiqueta que querramos, claro. Pero una práctica de esa no puede ser admisible porque, insisto, el presupuesto del Congreso no debe servir para financiar a las actividades de los congresistas ni de los partidos, y porque hay una relación asimétrica de poder donde es muy difícil sostener de que hay un aporte voluntario, ¿no? Exacto. Ahora, en la denuncia que ayer justamente Punto Final revela, también se habla de los viajes de representación, ¿no? No solamente estamos hablando del sueldo, de los bonos, sino que cuando viajan a la provincia, a Arequipa, a la región donde pertenece la congresista lo que le pide es todos los viáticos que le corresponde al trabajador, porque yo te voy a llevar a mi casa y yo te voy a dar comida, ¿no? Claro. Esa figura, o sea, ya es realmente extrema, ¿no? El hecho de buscarle la sinrazón para poder quedarte hasta con el último sol de lo que significa un presupuesto del Congreso. Lugar a dudas, son acciones realmente indignantes, ¿no? En los casos que hemos visto, efectivamente hemos visto distintas modalidades, ¿no? Hemos visto una modalidad, por ejemplo, es quitarle un porcentaje de la remuneración, así de simple, porque me tienes que dar, porque gracias a mí estás en este puesto, si no estarías, sabe Dios dónde o ganando qué. En segundo lugar está la modalidad de que tienes que apoyar las actividades del despacho, ¿no? Porque esto me va a permitir reelegirme, entonces tienes que comprar pelotas, tienes que comprar regalos, tienes que aportar para las canastas que tengo que regalar en las actividades, ¿no? Está la modalidad de los viáticos también, es decir, viajan en viajes de representación, se hospedan en lugares que son de los propios congresistas, o que no les cuesta nada, pero sin embargo generan recibos para que esos viáticos luego sean reintegrados, sean apropiados por los congresistas. En otros casos se destina personal pagado por el Congreso para apoyar las campañas a puestos de elección popular locales, ¿no? Alcaldes, gobernadores regionales, regidores. Entonces se destaca personal y ese personal está trabajando en horas del Congreso, en momentos que debería estar en el Congreso y con plata del Congreso para apoyar las campañas políticas de los congresistas. En otros casos simplemente las personas van a trabajar o trabajan a medio tiempo, ¿no? Es decir, se reciben el sueldo completo, pero en realidad no realizan un trabajo efectivo o no por los periodos que deberían trabajar. Es decir, existen distintas modalidades, pero todas ellas están destinadas a apropiarse del dinero del Congreso por parte de estos congresistas, un caso pues muy escandaloso que no debería permitirse, sobre todo tratándose de políticos que dicen representar al pueblo, ¿no? ¿Esto podría cambiar con el futuro Senado y la Cámara de Diputados? Yo lo veo difícil si es que no se modifica este sistema que tiene que ver con la burocracia profesional estable en el Parlamento. Los países desarrollados tienen una burocracia profesional en el Congreso que no cambia con el cambio de cada Congreso o con cada elección, porque son profesionales que sostienen el aparato congresal, sostienen la actividad parlamentaria. Son asesores especializados, ¿no? Que tienen muchos años trabajando en el Congreso y tienen una estabilidad, un estatuto, ¿no? Que les permite tener estabilidad y no estar sometidos pues, a estos vaivenes de los cambios políticos. Acá se ha incorporado una lógica perversa de que en cada despacho congresal pues, hay un número, una cuota determinada de asesores, y eso le permite a los congresistas incurrir en este tipo de prácticas. Claro, ellos siempre dicen, yo no contrato, ¿no? Mi despacho no contrata, pero claro, hay un contrato que hace la administración del Congreso sobre la base, obviamente, de procedimientos que ellos desencadenan y controlan, ¿no? Incluso se ha llegado a determinar casos en los que hay un beneficio cruzado, ¿no? Es decir, tú contratas a mis allegados, ¿no?
y yo contrato a los tuyos, ¿no? A efectos de evitar que luego se diga que, ese se ha llegado de tal. No, dice, pero ese me ha llegado, está contratado por el otro congresista, yo no sé las razones que él habrá tenido, ¿no? Y son prácticas conocidas, porque los casos han ido aportando evidencia de que efectivamente estas prácticas ocurren y claramente son prácticas que están sancionadas por el Código Penal. La Fiscalía, por otro lado, la Fiscalía de la Nación ya ha presentado varias acusaciones constitucionales que están en el Congreso durmiendo el sueño de los justos, ¿no? Vinculados precisamente a casos de mochasueldo. Entonces, yo no creo que haya mucha voluntad política en el Congreso, insisto, porque el Congreso está institucionalmente involucrado. Digo, la composición de este Congreso está institucionalmente involucrado en estos hechos, sea porque los comete, sea porque los permite, o sea porque, conociéndolos, tiene una ceguera voluntaria y con eso contribuye a que esta práctica se siga manteniendo, ¿no? Muy bien, le agradecemos mucho por estar aquí en el Buenas Nuevas, Malas Nuevas al abogado Roberto Pereira, y nos quedamos con esta recomendación al Ministerio Público, a ver si coloca algún canal que facilite este tipo de denuncias y protección, por supuesto, a los trabajadores. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, doctor. Hasta luego. Ahí está. Me quedo con eso de ceguera voluntaria, ¿no? Que son responsables las autoridades de no hacer nada.